Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video número 3 sobre fluidos. En esta ocasión hablaremos acerca de las propiedades de los fluidos. Va a estar chida esta onda. Empezamos. Las propiedades de los fluidos que vamos a analizar en estos videos son las siguientes: densidad, peso específico, presión, presión hidrostática, presión atmosférica y la presión absoluta. Seguramente en algún lugar te ha tocado presenciar la siguiente situación que se muestra en la figura. Podemos observar diferentes líquidos de diferentes colores y están ordenados uno sobre otro. ¿A qué crees que se deba eso? Excelente, es debido a la densidad. En esta ocasión hablaremos de una propiedad que también incluye tanto a los sólidos, los líquidos y los gases, llamada la densidad. Esta densidad la podemos definir como la cantidad de masa por unidad de volumen. Matemáticamente la podemos expresar con el término griego ρ, que significa densidad. La m, recordemos que es la masa, y la b mayúscula es el volumen del sólido, del líquido o del gas. La masa la vamos a expresar en kilogramos, el volumen en metros cúbicos, por lo tanto la densidad va a estar en kilogramos sobre metros cúbicos. Estas unidades corresponden al Sistema Internacional de Unidades. Aquí podemos observar una tabla de diferentes densidades de materiales que tenemos a nuestro alrededor. Podemos observar en las primeras columnas a los sólidos, en la parte central a los líquidos y en la parte derecha a los gases. La cantidad que nos presentan es la densidad de cada uno de ellos. Como habrás observado, los sólidos son los que van a tener una mayor densidad. Esto es debido a la fuerza de cohesión entre ellos, que es mucho mayor que para los líquidos y para los gases. Los gases van a tener densidades pequeñas, por lo tanto son fáciles de dispersarse en el entorno. Esta tabla nos va a servir para resolver problemas relacionados con la densidad y con los fluidos. Veamos un ejemplo de cómo aplicar la fórmula de densidad. En este caso se refiere a un trozo de plastilina con una masa de 400 gramos. Tiene un volumen de 2.42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos y nos preguntan determinar cuál es la densidad de la plastilina. Dentro de los datos que nos presentan en el problema, vemos que la densidad no la conocemos. Es la que vamos a determinar para este problema. La masa nos dice que vale 400 gramos, pero recordemos que la masa la tenemos que expresar en el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, ya se sabe cómo convertir de gramos a kilogramos. Es decir, vamos a dividir entre 1000. Por eso aquí en el dato de la masa aparece 0.4 kilogramos. El volumen ya está expresado en unidades del Sistema Internacional. Por lo tanto, ese no necesita ninguna conversión. ¿Cuál es la formulita que vamos a utilizar? Recordemos que densidad es igual a masa entre volumen. Y de aquí podemos obtener otras fórmulas para calcular las diferentes variables que involucra la fórmula. Por ejemplo, si queremos calcular la masa, despejaríamos de esta fórmula la m, es decir, el volumen está dividiendo, pasaría multiplicando. Quiere decir que si quiero calcular la masa, tengo que hacer un producto. ¿De quién? De la densidad por el volumen. Si quisiera calcular el volumen, utilizo esta segunda expresión y despejamos el volumen, es decir, esta densidad que está multiplicando pasaría dividiendo. Así el volumen lo calcularíamos mediante un cociente. ¿De quién? De la masa entre el volumen. Entonces estas son nuestras tres formulitas que utilizaremos para el cálculo de las densidades. Regresando a nuestro problema, vamos a utilizar la primera, ya que nos piden calcular la densidad. En este caso vamos a dividir los 0.4 kilogramos entre 2.42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y da como resultado 1652.9 kilogramos sobre metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad de la plastilina es de 1652.9 kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos a resolver otro problema relacionado con la densidad. En este caso, nos dan un lingote de oro, el cual tiene una masa de 12 kilogramos. Si la densidad del oro es de 19.300 kilogramos sobre metros cúbicos, nos piden determinar el volumen del lingote de oro expresado en metros cúbicos, pero también expresados en litros. Para el inciso A, vamos a determinar cuál sería la expresión matemática que utilizaremos.
Como nos piden calcular el volumen, recordemos en la parte derecha tenemos nuestras tres formulitas y vamos a utilizar la tercera, ya que en esta se encuentra despejado el volumen. Vamos a dividir la masa entre la densidad. ¿Cuáles son los datos que se presentan en el problema? Pues son el valor de la densidad, que vale 19.300 kilogramos sobre metros cúbicos, ya está expresado en el sistema internacional. La masa, que son 12.5 kilogramos, también expresada en el sistema internacional, y nos piden determinar el valor del volumen. Sustituyendo en la fórmula, nos quedaría que la masa vale 2.5 kilogramos entre la densidad, que vale 19.300 kilogramos sobre metros cúbicos, a lo que al aplicar la ley del sándwich a las unidades, nos quedarían como resultado metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen en metros cúbicos sería de 6.48 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora, para expresarlo en litros, simplemente vamos a hacer una conversión de unidades, tomando como referencia el factor de conversión de que en un metro cúbico tenemos 1000 litros. Y haciendo lo que aprendimos en Fisiquita 1, vamos a hacer este producto, ya que metro cúbico entre metro cúbico nos daría 1 y la unidad resultante sería el litro. Multiplicando 6.48 por 10 a la menos 4 por 1000, obtenemos el resultado de 0.648 litros. El volumen de este lingote de oro es de 0.648 litros. A continuación vamos a analizar el tema del peso específico. El peso específico describe la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia. La unidad de medida que se utiliza para medir este peso específico más común es el newton sobre metro cúbico. Sin embargo, podemos encontrar otras unidades como el kilopondio sobre metro cúbico, etcétera, etcétera. El peso específico es la fuerza con que la Tierra atrae una unidad de masa de dicha materia. Resulta evidente que una sustancia cuyas partículas estén más densamente juntas, es decir, más compactas que otras, serán atraídas con una mayor fuerza por la gravedad que otras partículas. Matemáticamente podemos expresarlo de la siguiente manera. PE para nosotros va a representar el peso específico, W recordemos que es el peso y B es el volumen. Al hacer un cambio, recordemos que el peso lo podemos definir como el producto de la masa por la aceleración. Esto es porque recuerden que depende de la atracción gravitacional, por eso lo expresamos de esta manera. Y el volumen, de acuerdo con la fórmula de densidad, es masa entre densidad. Al hacer las operaciones pertinentes, podemos obtener que el peso específico simplemente es multiplicar la densidad de la sustancia por la aceleración de la gravedad. Y recordemos que esta aceleración de la gravedad tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el peso específico del oro, cuya densidad es 19.300 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, en este caso, simplemente vamos a utilizar la formulita que vimos en la diapositiva anterior, que es peso específico es igual a densidad por aceleración. Observamos que en el problema solamente me dan el valor de la densidad, no me dicen cuánto vale la aceleración, pero ese es un valor constante que ya nosotros sabemos de Fisiquita 1 y vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al sustituir nos queda 19.300 kilogramos por metros cúbicos multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Recordando que el newton se define como kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Por eso vemos que aquí, en lugar de poner kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, simplemente ponemos newton sobre el metro cúbico que aparece en esta expresión. Por lo tanto, el peso específico del oro es de 189.333 newton sobre metros cúbicos. ¿Alguna vez has observado esta situación? Quizás lo hayas visto en los museos o en videos en YouTube. ¿Por qué la persona que se acuesta en una cama de clavos no se entierra los clavos? ¿Qué ocurriría si en lugar de muchos clavos solamente fuese uno? Entonces todas estas preguntas las podemos resolver conociendo el tema de presión. Así también nos preguntamos qué ocurriría
si te aplastan el pie con el tacón de una zapatilla. El tema que vamos a analizar en esta ocasión se llama presión, y este término nos va a permitir dar respuesta a las preguntas que se plantearon anteriormente. Entonces, ¿qué es la presión? Pues simplemente es la razón de una fuerza normal al área sobre la cual actúa. Por definición, matemáticamente, la presión la vamos a expresar con la letra P mayúscula y va a ser el cociente de la fuerza aplicada sobre el área de contacto de la fuerza. Entonces, presión va a ser igual a fuerza entre área. Recordando que la fuerza nosotros la medimos en Newton y el área la medimos en metros cuadrados. Por definición, en el sistema internacional, la presión se va a medir en pascales, el cual equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. Entonces, cuando en un problema tengamos newton sobre metro cuadrado, va a ser lo mismo que coloquemos simplemente pascal. En la parte inferior tenemos algunas equivalencias entre otras unidades de presión, como lo es la atmósfera, los milímetros de mercurio, el pascal, el bar y el milibar. Entonces, estas serían las equivalencias que utilizaríamos para la solución de problemas. En este caso, vamos a resolver un problema relacionado con la zapatilla de una mujer. Vamos a ver si produciría algún daño fuerte o no sobre una persona. Entonces nos piden calcular cuál es la presión que ejerce una mujer de masa igual a 60 kilogramos si usa una zapatilla de tacón con un área de 1.5 centímetros cuadrados. Al igual que lo hicimos en el tema de densidad, podemos despejar de la fórmula principal las otras variables para poder resolver problemas. En la primera, partiendo de la primera, que es presión igual a fuerza entre área, vamos a despejar la fuerza. Si quiero despejar la fuerza, el área que está dividiendo pasaría a multiplicarlo. Quiere decir que si quiero calcular la fuerza, debo de multiplicar el valor del área por la presión. Y si de aquí despejamos el área, obtenemos que el área es fuerza entre presión. Entonces, estas serían nuestras tres fórmulas que utilizaríamos en el tema de presión. ¿Cuál utilizaremos en este problema? Pues como nos piden calcular la presión que ejerce una mujer de masa igual a 60 kilogramos, pues vamos a utilizar la primera. Es decir, debo de conocer la fuerza que aplica y el área de contacto. En el problema simplemente nos dan el área de contacto y no nos dan el valor de la fuerza. Pero como la mujer se encuentra sobre la tierra, quiere decir que la fuerza que está ejerciendo sobre la superficie es el peso, ¿verdad? Y recordando, el peso es masa por aceleración, lo cual nos da como resultado 588.6 newton. Es la fuerza que está ejerciendo ese tacón sobre el suelo. Así, la presión ejercida va a ser el cociente de la fuerza entre el área. Finalmente, nos quedaría que la presión vale 3.924.000 pascales. ¿De dónde sale el pascal? Pues recordamos que un pascal es igual a newton sobre metros cuadrados. Espero que te haya gustado el tema. Posteriormente daremos continuidad al tema principal, que es fluidos, y analizaremos la presión hidrostática, la presión atmosférica, así como la presión absoluta. Hasta la próxima.